Buenos días. Un poquito de silencio, por favor. Sí, hay que tener... Buenos días. Continuamos la tercera mesa, por favor. Bueno, continuamos con la tercera mesa. Gracias por intentar ser puntuales. Ya sé que es difícil, además, con el tema de los ascensores, pero vamos a continuar con la jornada. Vamos a intentar ajustarnos lo más posible. De verdad, sé que los coloquios os interesan muchísimo las preguntas, pero no os preocupéis que si en algún momento tenéis alguna que hacer y nos da tiempo, nos la pasáis al correo. Yo me encargo personalmente de hacérsela llegar a los ponentes. Vamos a continuar, como os decía, con la mesa 3. Con el título de participación de los pacientes en las nuevas tecnologías para participar en la investigación. Yo, antes de presentar a los ponentes que vamos a tener, quería haceros una pequeña reflexión. Sí que es verdad que todos estamos como muy involucrados y muy pendientes de cuando comienza un proyecto de investigación nuevo para un fármaco, de alguna manera todos queremos participar en ese nuevo proyecto de investigación. Yo creo que se están abriendo nuevas vías, que es de lo que vamos a hablar en esta ponencia, que no solamente son la participación en ensayos terapéuticos para nuestras patologías, sino que hay que empezar a abrir la visión a las nuevas tecnologías. Y yo creo que aquí los pacientes tenemos mucho que aportar. Quizás a lo mejor cuando os hagáis o cuando termine esta ponencia os resulta un poco complejo porque es larga y es un poco a lo mejor difícil. Pero que sepáis que estamos, tanto NACIVA como MARC como la Federación, para ayudaros, Vitacés, que es la empresa también, con lo cual tengáis claro que cualquier duda que tengáis vamos a intentar, como siempre, responderosla y que tengáis la noción clara. Pero sí que os recalco, por favor, que es muy importante que todos participéis en este proyecto de investigación, aunque no es como investigación terapéutica, porque somos los que realmente vamos a aportar datos y van a estar trabajando para nosotros. Y creo que es importante que eso no se olvide en ningún momento. Somos los que podemos aportar la mejor información. Sabéis que cuando muchas veces vamos a lo mejor a la consulta del especialista tenemos esa sensación de que, no con todos evidentemente, pero esa sensación de que a lo mejor hay veces que sabemos más los pacientes que los especialistas. Pues creo que es el momento de que toda esa experiencia personal que tenemos de nuestra enfermedad la podamos volcar en una aplicación que ahora os van a contar, de donde van a sacar esa información necesaria para poder hacer estudios de investigación dirigidos a nuestras propias necesidades, no a las necesidades que en otros momentos han creado o se han pensado o la industria farmacéutica o los investigadores. Ya no me enrollo más porque además vamos otra vez mal de tiempo y os quiero presentar a Naciva Zetsi. Siempre me cuesta mucho decir tu apellido, lo siento, Naciva. Ella es consultora farmacéutica para el laboratorio Farnex y está con nosotros también Mark Larkin, que es director ejecutivo y fundador de la empresa Vitacés. Adelante. Hola. Hola. Sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quería era agradecer a Federación ASEM la oportunidad que nos ha brindado de poder estar con vosotros en esta jornada de CMT, una jornada que para nosotros nos parecía muy importante antes de lanzar este proyecto en España, que ya veréis que bueno, pues ya es inminente. Nos parecía la mejor oportunidad poder venir aquí a presentarlo en primera persona, a estar con vosotros, a explicároslo. Y, por tanto, pues quiero agradecer que nos haya dejado un pequeño hueco en vuestra jornada para poder daros a conocer este proyecto. El proyecto del cual vamos a hablar es un estudio observacional de carácter internacional que, como comentaba Cristina, es un estudio que tiene dos características importantes. El primero es que es un estudio que pretende conocer la historia natural de la enfermedad, por lo tanto, el impacto que tiene la enfermedad CMT en la comunidad que está afectada por esta enfermedad. Y una característica muy importante que tiene es que es el primer estudio que se hace
digamos que aportando datos desde los pacientes. Es decir, que es el primer estudio que realmente dará a conocer información de primera mano sobre cuál es la carga y cuál es el impacto de la enfermedad explicada y transmitida por los propios pacientes. Esto es importante que sepáis que hasta ahora pues, publicaciones con información que viene directamente de pacientes pues no había sido posible. Eso es lo que también le da el máximo valor a este estudio. Este estudio observacional se va a hacer a través de una tecnología que es una plataforma digital que se llama My Real World. Bueno, voy a mirarlo por aquí. My Real World es la plataforma que va, digamos, a aglutinar toda la información que va a venir de cada uno de vosotros, ¿no? De los pacientes y de todas las personas de la comunidad que vayan a participar. La plataforma se caracteriza por varias cosas. Una de las cosas que nos gustaría que entendierais y que tuvierais muy claro es que está hecha desde el máximo rigor en diferentes aspectos. El primero es el rigor ético. Este estudio a nivel internacional y en los distintos países en los cuales se está implementando, se va a implementar, ha tenido que pasar por controles éticos, por aprobaciones de comités éticos de los hospitales correspondientes. Por tanto, ha tenido que ser validado desde el punto de vista científico y ético, ya que estamos hablando de recoger datos de pacientes. También tiene un rigor desde el punto de vista legal, porque cumple estrictamente con la ley vigente de protección de datos. Es un estudio, es una plataforma que está certificada, es decir, que tiene una validación en cuanto a la calidad, tiene una certificación ISO. Y también toda la información que se ha recogido va a permitir llevar a cabo unos análisis de los datos que llevará a tener informes que van a ser válidos también para poder luego explicar, discutir, comentar más cuál es el estado de la enfermedad. Es decir, que los informes que nosotros llamamos PRO, que son informes de resultados en salud, pues van a ser válidos para poder luego discutir con autoridades sanitarias o simplemente pues para poder luego compartir con la comunidad científica. ¿Vale? Con lo cual, realmente creo que es importante que entendáis que no es un estudio que se ha hecho sin intentar cumplir estrictamente con todo lo necesario para que todo lo que vosotros nos vayáis a aportar realmente sea válido y se pueda utilizar. También lo que le caracteriza es la velocidad, porque, como os dije, pues es el primer estudio que realmente cuenta con la experiencia directa, explicada y transmitida por los pacientes. Y el acceso a los datos es prácticamente casi a tiempo real, porque esta recogida de información, como veréis, se va a hacer a través de una tecnología que va a permitir tener los datos de una forma casi instantánea y, por tanto, pues poder analizarla, ¿no? También lo que le caracteriza es que este estudio no solo está en una parte del mundo, sino lo que se pretende, y aprovechando la tecnología digital, se ha intentado pues, recoger información de varios países, ¿no? Es un estudio internacional y, al ser de varios países, también importante que sepáis, y por tanto por eso también agradecemos a las entidades de cada país que han participado, como Federación ASEM en este caso, la coparticipación de las asociaciones de pacientes que han permitido adaptar, no solo en el idioma, sino también en el tipo de cómo se explicaban las cosas, cómo se decían las cosas, en cada lenguaje y cultura, ¿no? Y esto es importante. ¿Esto ha pasado solo? Sí. Esta plataforma, que se llama My Real World, que aglutina toda esta información, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de una aplicación digital que se llama CMT&Me. Esta es la aplicación a través de la cual cada uno de vosotros vais a poder entrar la información que será volcada en esta plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, habrá una serie de información diversa, información en cuestión de calidad de vida, luego veremos un poquito más en qué consiste este tema, información en cuanto a patrones de tratamiento, en cuanto a qué recursos utilizáis, los datos demográficos, el tipo de SMT, etcétera, ¿no? Toda esta información estará recogida a través de esta aplicación en la plataforma My Real World.
Pero también veréis un poquito más adelante que no solo va a ser útil para recoger información, sino incluso para vosotros, para poder gestionar mejor vuestro estado de salud, porque vais a entrar en información que luego podréis ver a lo largo del tiempo qué es lo que está pasando con vuestra enfermedad, ¿no? Os va a poder permitir almacenar esa información y en un momento dado pues poder utilizarla con fines diferentes. Luego hablamos un poco más de esto. Una vez recogida esta información, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Aparte del rigor y de la capacidad de aglutinar información de diferentes países, pues todo esto se hace para poder llevarlo en un portal de investigación que recoge datos anonimizados, eso es muy importante que también lo tengáis muy en cuenta, y agregados. ¿Puede volver atrás? Sí. Y agregados de manera que toda esta información anonimizada y agregada se pueda utilizar para tener mayor conocimiento sobre la enfermedad, sobre su evolución, sobre su impacto en la comunidad, ¿no?, que lo está padeciendo, y por tanto orientar mejor las líneas de investigación, ¿no?, y no ir tan a ciegas a veces, que es lo que suele pasar en las enfermedades raras, ¿no? Tener más información. Ahora sí. Bueno, yo no os voy a explicar todo esta gran tabla, lo único que quiero es un poquito haceros un resumen de en qué consiste este proyecto. Este proyecto está patrocinado por un laboratorio biotecnológico que es Farnext, del cual ya nos ha hablado anteriormente la doctora Sevilla, ya que está en fase de investigación clínica para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. El proyecto de investigación, el estudio observacional del cual os estoy hablando, abarca todos los subtipos de CMTs, no solo el CMT1A. Esto es importante que lo sepáis. Cualquier persona que padece CMT está invitada y será bienvenida en aportar información y conocimiento sobre su enfermedad a través de esta aplicación. Y, sobre todo, tienen que ser mayores de 18 años. El estudio está implementado o implementándose en diferentes países, ya os dije que tiene ámbito internacional. Actualmente ya está implementado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania y en Italia, y los últimos países que estamos a punto de somos España, que a partir de la semana que viene lo vais a poder tener a vuestro alcance en las aplicaciones correspondientes, y Francia también. En breve espero que también puedan tenerlo la comunidad francesa. Se empezó a implementar en septiembre del 2018 y ahora actualmente tenemos ya más de 1.500 descargas de esta aplicación desde estos diferentes países que os dije en el cual ya está implementado. Entonces, el estudio va a recoger muchísima información base acerca de vuestros datos demográficos, de datos basales de cuál es vuestra condición, para entender mejor de qué partimos, y luego una serie de cuestionarios que se tendrán que rellenar de forma periódica, o bien cada mes, o bien cada 3 meses, ¿sí?, o de forma mensual o de forma trimestral, que darán a conocer un poquito mejor vuestra condición, la calidad de vida y una serie de escalas del impacto que está teniendo en vosotros pues, la enfermedad, ¿vale? Y, por tanto, conocer un poco el curso de la enfermedad a lo largo de estos cuestionarios que tendréis que de forma periódica contestar. Ahora veremos cómo, es importante, ya os lo he dicho, pero quiero incidir en la importancia que han tenido las entidades de pacientes CMT de los diferentes países en los cuales se ha participado, porque ellos han permitido, han colaborado de primera mano y se han implicado desde el principio en la creación y en el diseño del estudio. Y, Y básicamente pues son 7 asociaciones de pacientes de diferentes países y, como ya os he anticipado antes, pues hemos tenido la suerte de poder contar con Federación ASEM para representar en España la comunidad de CMT. El rigor del cual os comentaba, el rigor científico, también viene porque todo el diseño de todo el proyecto ha sido dirigido desde el principio por una comisión que llamamos el Consejo Científico Asesor, que es el que ha estado constantemente marcando la hoja de ruta para hacer este estudio observacional, ¿no?, y para tener exactamente lo que se necesita y cómo se necesita. Este consejo científico consta de expertos clínicos, obviamente. Tenemos un presidente y 6 expertos clínicos de cada país.
También cuenta con todos los representantes, con los representantes de todas las asociaciones de pacientes que han participado y, por tanto, por Federación ASEM también hemos tenido. Y también cuenta con expertos técnicos que son los que dominaban más la parte tecnológica, de manera que todo lo que se aportaba desde la vertiente clínica o la vertiente de la asociación de paciente pudiera ser llevado a cabo de una forma real desde la parte tecnológica. Por tanto, todo el mundo desde su perspectiva ha aportado información para que realmente este proyecto esté diseñado para vosotros. Estos expertos se reúnen con cierta periodicidad y no tiene más. Sí. Muy bien, pues vamos a ver ahora cuál es la aplicación, que, como os dije, es la herramienta tecnológica que vais a utilizar para poder entrar los datos. Esta aplicación, este proyecto o este estudio, solo lo vais a poder llevar a cabo si tenéis un smartphone, un teléfono inteligente. No importa que sea Android o iPhone, pero lo que sí es que tiene que ser un teléfono inteligente. No se podrá entrar información a través de un ordenador o a través de un iPad, ¿vale? Dentro de vuestros teléfonos inteligentes, cada uno de vosotros tenéis vuestra biblioteca virtual, ¿no? El Apple Store en el caso del iPhone y el Google Play en el caso del Android, en el cual ahí vais a encontrar la aplicación de CMT&Me. Esta aplicación la tenéis que descargar y una vez descargada os van a pedir una serie de información para poder registraros como cualquier aplicación, ¿vale? Os van a pedir primero que confirméis en qué país vivís para que ya la aplicación esté adaptada a vuestro idioma y que sea en el idioma del país donde estáis localizados, y luego pues habrá que crear vuestra cuenta. Fundamental. Hay una parte que sin esta no va a existir en el estudio observacional, que es la parte de consentimiento informado. Como en todo, como en los ensayos clínicos, como nos explicaba la doctora Sevilla, como en los estudios genéticos que nos explicaba la doctora Trujillo, aquí también habrá que tener un consentimiento informado. Significa que vais a tener una serie de pantallas en las cuales vais a tener que leer y os van a explicar qué es lo que vais a entrar, por qué lo vais a entrar, dónde va a ir esta información que entráis, cómo y con qué fines, ¿no? Una vez hayáis consentido y habéis entendido toda la información y cliquéis en el consentimiento informado, entonces podréis acceder ya a la aplicación. Ahora sí que quiero pasar. Bien. Entonces, cuando entréis, encontraréis el menú principal o la pantalla principal, la home de cualquier aplicación, digamos, en la cual tendréis una serie de información. Lo siento porque no tengo la visión total, pero una serie de información que serán los cuestionarios a los cuales vais a poder acceder para entrar y aportar la información, ¿vale? Hay 3 apartados importantes, que los podéis ver aquí abajo también, ¿vale? 3 apartados importantes. Uno va a ser mi estado, ahora lo veremos con más detalle. El otro va a ser cuestionarios y el otro va a ser información, ¿vale? Podéis acceder, clicando aquí, pues podréis acceder directamente a estos 3 apartados. Cada uno de estos apartados son importantes. El primero, mi estado, es el que vais a tener que rellenar de una forma, a ver si consigo ir directamente, de una forma periódica que no está marcada, esa sí que no está marcada, va a ser la única, y en la cual habrá una serie de sintomatología que cuando percibáis que os sentáis la necesidad de que ese día tenéis que registrar esta sintomatología porque sentís, pues entráis en este cuestionario de cada día, que es el diario de síntomas, y la clicáis, ¿no? Y ahí pues ya es muy intuitivo, simplemente tenéis que entrar, clicar y os preguntará si es leve, moderado o grave, ¿no? Y entonces esta información es la que vosotros podréis entrar cuando queráis, cuantas veces queráis. Puede ser que queráis o que sentáis la necesidad de hacerlo cada día, o cada semana, o cada 15 días, o cada mes. No existe una regla. Esto va a ser realmente a vuestra necesidad y como vosotros sintáis que existe algo que queréis registrar. Lo interesante de este apartado es que este registro, que queda obviamente grabado, lo vais a poder utilizar también como herramienta. ¿Por qué? Pues porque arriba, aquí, tenéis como un pequeño ojo que si lo clicáis, lo que os va a permitir es visualizar
el informe o la relación de toda la sintomatología que habéis entrado a lo largo del tiempo. ¿Para qué os puede servir eso? Pues para conocer primero vosotros cuál ha sido la evolución y también pues a lo mejor para compartir con vuestro médico de una forma objetiva qué es lo que ha pasado durante el tiempo que no habéis estado pues, en la consulta, ¿no? Eso es una opción, pero que sepáis que esto también puede ser una herramienta para vosotros, no solo para aportar información, sino también para tenerla vosotros y comentarla si lo consideráis necesario con vuestro clínico, ¿no? Con el clínico que os lleva. Esto es para el apartado de diario de síntomas. Entonces, disculpad, vale. El segundo punto es cuestionarios. Estos son los famosos cuestionarios de calidad de vida y de impacto, del impacto de la enfermedad que os comentaba. Cuando entréis en estos cuestionarios, lo que os van a pedir es una serie de información sobre vuestro estado de salud, la fatiga, escalas de dolor, de diferentes temas que vais a tener que responder. Esos sí que tienen una periodicidad. O bien serán cada mes o bien serán cada 3 meses que los tengáis que rellenar. Por eso sí que os pediría que tengáis cuidado cuando os pida el sistema que aceptéis recibir notificaciones, decirle que sí, porque va a ser un auténtico lío que vosotros os acordéis cada cuánto tenéis que rellenar estos cuestionarios. Por lo tanto, aceptad y en cuanto el sistema detecte que ya toca, os avisará que tenéis que entrar en la aplicación para actualizar este cuestionario en cuestión, ¿vale? Cada vez que tengáis un cuestionario que rellenar, aquí me parece que no lo pone, pero os pone abajo una información de cuánto tiempo se necesita, de manera que también vosotros no os estreséis, como nos pasa muchas veces cuando nos mandan un cuestionario que no sabemos si tenemos tiempo o no. Pues ahí podréis ver si ese cuestionario se tarda 9 minutos, 12 minutos, 3 minutos y de esa manera también podréis gestionar un poquito mejor pues, el tiempo que le tenéis que dedicar a esto, ¿no? Y cuándo os va bien dedicarlo. Esto es para el apartado cuestionarios. Y luego, finalmente, tenemos el apartado información. Están duplicadas porque os quería enseñar, pero la verdad es que no se ve muy bien, pero es una pantalla pequeña que tiene ventanillas simplemente y es muy intuitivo, no tiene mucho más. Entonces, el último apartado, que es el de información, a ver si voy a él. Sí. Este apartado se llama información, pero yo le llamo más bien como biblioteca. La idea es que también en esta aplicación no solo vosotros aportéis información súper valiosa para la investigación, sino que también, y gracias a este Consejo Científico Asesor, se ha ido recopilando publicaciones relevantes sobre la enfermedad que os pueden permitir también estar actualizados sobre vuestra enfermedad con el máximo rigor. Es decir, ya todos sabemos que si entramos en Internet podemos encontrar mucha información, pero a veces esa información no siempre es la más correcta o la más fiable, ¿no? Bueno, pues aquí tendréis una biblioteca de información que os permitirá tener un conocimiento que al menos sí que está validado por expertos clínicos y que os pueda aportar más información sobre la enfermedad, ¿vale? Esta es la aplicación CMT. Como os comenté, los datos, una vez los hayáis entrados prácticamente de forma sistemática y, sobre todo, anonimizados y agregados, es decir, que no habrá datos individualizados ni se sabrá exactamente, todo estará absolutamente agregado y, obviamente, cumpliendo la ley de protección de datos, todo estará anonimizado. Todo esto acabará yendo a un portal de investigación, una plataforma que va a aglutinar toda esta información y que la podrá analizar de forma estadística y estudiar para conocer mejor pues, si existe alguna característica que no se haya podido ver en una población pequeña, porque la suerte que vamos a tener es que con esa capacidad de tener información de diferentes países y de diferentes países, pues tendremos una cantidad de información importante que nos permitirá también sacar datos más concluyentes, ¿no? Básicamente para la investigación y, como os he dicho ya, para orientar mejor pues, proyectos de investigación que puedan venir, porque se conocerá mejor la evolución de la enfermedad.
Este proyecto, este estudio observacional, ya está en marcha en muchos países y, como os he dicho, en España vamos a tener la suerte de tenerlo a partir del lunes. El lunes ya estará disponible. Podréis empezar desde vuestros teléfonos inteligentes a descargaros la aplicación. Localización España, sobre todo, acordaros, para poder ya empezar con la aplicación en vuestro idioma. Y todo esto pues, se dará a conocer también a través de las redes sociales, así que seguramente lo vais a ver en algún mensaje de Twitter, de Facebook, seguro. Y también pues, con otras herramientas. No solo se va a dar a conocer que esta aplicación va a estar en marcha en España, sino que también lo que se pretende y el objetivo es que este estudio observacional nos sirva también para actualizar y para dar conocimiento también a toda la comunidad científica de todo lo que se pueda conocer a través de este portal. Así que lo que vosotros aportéis de forma individual, pensar que realmente va a ser muy útil, no solo para la investigación, sino que para la comunidad científica que esté manejando pacientes CMT, pues también conozcan mejor la evolución de la enfermedad, incluso pues estén más preparados para manejar pacientes. Así que creo que todos podemos salir ganando con esto. Y nada más. También comentaros que cualquier duda que tengáis, en la propia aplicación hay un apartado en el menú de preguntas y respuestas. En ese apartado también hay una dirección electrónica a la cual podéis enviar cualquier duda que tengáis sobre la marcha cuando estéis trabajando en la aplicación y por lo que sea pues algo no lo entendéis o no lo veis o se ha bloqueado. Entonces tendréis todo el soporte que necesitéis a través de este correo electrónico, ¿vale? Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos y os invito a que a partir del lunes os animo a todos a que participéis en el estudio observacional. Muchas gracias, Naciba. Yo creo, como usuaria que he probado la aplicación, ya sabes, estos días no he tenido mucho tiempo, pero he podido navegar en ella. Yo soy un desastre con las aplicaciones tecnológicas, soy de la que tiene que descargar mis hijos todas las aplicaciones y la verdad es que ha sido un trabajo, yo creo que es un trabajo muy bueno porque no es nada difícil, es bastante intuitivo y yo creo que vais a poder manejar bastante bien la aplicación. Tenemos a Naciba y a Marc ahora para que les podáis hacer las preguntas que creáis conveniente ya mismo y lo mismo, si no nos da tiempo, pues aquellas que queden pendientes las haremos llegar para que os las puedan contestar. ¿Tenéis alguna duda que queráis? Sí, solo. ¿También lo he explicado? Sí. Seguro. Pues cuando queráis. Sí. No, comentaban que seguramente cuando empiecen a manejar la aplicación les surgirán más dudas. Pues aquí estaremos, así que... Venga, doctora Sevilla. Tenemos datos de los 1.500 que dices un poco... Pero le voy a dar una idea, le voy a preguntar a Marc. ¿Do we have any figures about which country, how many patients? I mean, the 150. Yeah. Okay, firstly, apologies that I don't speak Spanish, so Nasiba's going to translate. So we've got 1,500 people who've downloaded the application, and there's fewer that are regularly generating data. But I think we've got almost 900 who are regularly generating data. And the split between countries, it's something like 350 in the UK, 300 in the US, and maybe 150
Italy and maybe 75 in Germany. But that is a function of the time that those countries were launched. US and the UK were launched first, Italy and Germany soonest, but we should have a lot more in the US actually. So we're going to work with the patient groups in the US to increase that. And obviously soon we will have some in Spain. We have to win. Yes, exactly. Estaba preguntando, lo digo pues para los demás también, que la doctora Sevilla preguntaba si se sabía cuántos pacientes más o menos, cuántas personas habían participado en cada uno de los países en los que ya se ha lanzado. Y entonces, más o menos es Inglaterra, el Reino Unido y Estados Unidos son los que más tienen, pero también porque se lanzó en septiembre del 2018, llevan más tiempo, ¿no? Y más o menos pues ellos son los que se llevan casi el 70 o el 75%, porque hay unas 600 descargas de allí, ¿no? De las 900 que de forma periódica aún siguen manteniéndose, ¿vale? One more point is that we're here this afternoon as well, so if anyone has questions about this project, we'd be very happy to talk about it afterwards. And for anyone who's interested, we can also, unfortunately, we didn't really have enough time to show some of the data as well. But I mean, if anyone's particularly interested, I could show on my computer afterwards as well the real-time data that we have. Okay. Sí, bueno. Le sabe mal no tener más tiempo porque sí que podría extenderse bastante enseñando datos de lo que ya tienen hasta ahora y cómo está funcionando y darnos un poco una pincelada de cuáles son los resultados preliminares, al menos de las descargas que hay hasta ahora. Pero como no hay mucho tiempo, pues lo sentimos mucho para la próxima vez y así también aportaremos datos españoles. Muy bien, yo solamente quería daros las gracias por el esfuerzo, Naciba, también. Thank you. Y sobre todo que, como hemos visto en las reuniones que hemos tenido, CMT y a todos aquellos que de alguna forma Hola, buenas tardes. Yo como clínico, pues no soy paciente, ¿por qué el corte de los 18 años? Yo que me dedico a niños, si esos niños o esos padres pueden utilizar la plataforma no para la base de datos, pero sí para un registro individual de los síntomas de su hijo, de manera que cuando vengan a mi consulta yo pueda tener ese registro. Y el objetivo de esta colección de datos ¿tiene una implicación terapéutica de algún modo o de momento todavía es solo saber y ya veremos en el futuro si esto tiene algún tipo de repercusión terapéutica? Bueno, hay una parte que te voy a contestar yo y otra que te voy a decir. En cuanto a la implicación terapéutica, esto es un portal que va a aglutinar un montón de información que pretende buscar líneas de investigación. No existe una implicación terapéutica directa actualmente. Obviamente el patrocinio es de Farnex porque es el laboratorio que más interés tiene y que está desarrollando un tratamiento para el CMT1A, con lo cual cualquier información que se pueda sacar de allí será bienvenida para poder también orientar esa investigación, pero la idea es que ahora mismo no tiene ninguna implicación terapéutica, ¿no? En cuanto a lo otro, déjame que le pregunte a Marc. Threshold, and if the parents of my patients can use the tool to register their son's data so we can see the data. No, maybe not for the big project or the big data collection, but maybe for their own resources and our relationship between us. I already did it in Spanish. The reason why the study's adults only is really a question of resources. From an ethical perspective, if we could get data on the younger patients, but it would be, as you say, by proxy from the parents who are adults, so it's the adults who have to give consent. So really it's a question of resources. We wanted to start with the adult population, and then, you know, if the study works well, we could expand it certainly into the younger patient group. And that's really a question for the sponsor, for Farnext. I mean, as you probably know, they've got
treatments for the pediatric setting they're developing as well. So this is already quite an ambitious study, so we wanted to just start with the adults really. But we recognise that there are the comparable questions and unknowns as to how the condition affects younger patients in the real-world setting as well. So, those are very good questions too. Thank you. Bueno, la respuesta básicamente es una cuestión de recursos económicos. Entonces, la primera oleada, digamos, o la primera fase, pues se ha focalizado en pacientes adultos, pero esto también es una manera de empezar, de ver cómo va y, obviamente, pues si existen expectativas, si existe una posibilidad, pues se irá hacia también la población adulta. Pero desde el principio, pues se ha limitado a la población adulta por un tema de recursos también, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos con media hora de retraso. Lo siento, ¿hay alguna pregunta? Si queréis hacemos una más y cerramos la mesa. Yo porque sé que algunos tenéis que viajar también después de la jornada. ¿Ninguna pregunta? Pues muchas gracias, Naciba, muchas gracias, Marc. Yo creo que todos vamos a empezar a meter datos en la aplicación y tiene que ser un éxito sí o sí. Gracias. Tercero. No, la estaba acabando de descargar. Pero dice que lo tuerce él. Bueno, vamos a dar paso ya a la cuarta y última mesa. Perdonad por el retraso a todos. El título de esta mesa es Convivir con CMT. No creo que os vaya yo a contar nada que vosotros no sepáis. Y en esta mesa la hemos querido, bueno, hay varios títulos. Como veis, uno es la importancia de la fisioterapia en CMT y está con nosotros Pilar Martín, fisioterapeuta del CNV, que es el Centro Neurológico de Valoración y Educación Terapéutica. Luego tenemos a la doctora Clara Casado, que es médico rehabilitadora de la sección de rehabilitación del Gregorio Marañón de aquí de Madrid. También es médico especialista rehabilitador que trabaja en la sección infantil del Servicio de Rehabilitación del Gregorio Marañón y tiene un título especialista en discapacidad infantil por la Universidad Complutense de Madrid. Y ya por último va a intervenir hablando sobre cirugías en CMT el doctor Luis Moraleda, que es traumatólogo y cirujano del Hospital de La Paz de aquí de Madrid. Damos paso y empezamos con la ponencia titulada Importancia de la fisioterapia en CMT. Como queráis, no sé si queréis hablar sentadas o subir arriba, lo que prefiráis y más cómodas. De acuerdo, cuando quieras. Vale, gracias. En primer lugar, como decía, gracias a todos por estar aquí, a la asociación por la invitación, a Cristina por su paciencia
solicitándonos toda la documentación para que todo estuviera en regla el día de hoy. Hay cosas que yo os voy a contar en esta charla que seguro que conocéis. Lamentablemente no voy a poder aportar mucho porque hay poco en investigación y he preferido optar por hacer una charla que ponga de relevancia las carencias que tenemos y dónde tenemos que seguir los profesionales trabajando para ayudar a los pacientes. No creo que aquí os vaya a decir nada nuevo, hay muchos subtipos de CMT con dos características comunes, que es la alteración sensitiva y la alteración motora, cuya causa radica en la debilidad muscular principalmente, que esta debilidad muscular va asociada o causa a su vez trastornos en el equilibrio, alteraciones ortopédicas que redundan en deterioro y bajo rendimiento de la actividad funcional, que unido a trastornos del equilibrio que son debidos también a habilidad muscular y en otras ocasiones agravados por déficit propioceptivo, alteran la marcha en muchos de estos pacientes. Como decía, se sabe que la causa primaria es la debilidad muscular y revisando la literatura científica, sí que deciros que ya es algo reiterado en la charla de esta mañana, que donde más se encuentra, dentro de que es muy poco, es en el CMT1 y en el 2. En un estudio que valoraba el equilibrio en CMT, se observó que la alteración en el equilibrio estático, es decir, en la posibilidad de mantener el equilibrio en posición estática, sin movernos, estaba influenciado principalmente por la debilidad de la musculatura flexora plantar, que no tanto se debía a un déficit en la propiocepción ni en la debilidad de los músculos proximales. Esta misma conclusión a la que llegó el estudio de Lenzoni estaba apoyada por otro estudio de otro autor, Rosor, pero hay otro estudio que dice que no hay una diferencia en cuanto a la estabilidad en el grupo de sujetos que se estudiaron sanos y los sujetos con CMT1. La conclusión a la que llegaron los autores es que había una relación en el grupo de CMT que la debilidad de la musculatura flexora plantar era leve, ¿no? Que podía explicar esta diferencia en relación al resto de autores. En otro estudio que analizaba estas variables en sujetos de CMT2, se observó que había una menor fuerza muscular en la musculatura flexora plantar dorsal, musculatura inversora y eversora del pie, que estaba alterado el equilibrio tanto estático como dinámico, ya que a través del registro del equilibrio estático se observó que el desplazamiento del centro de presiones era mayor en los sujetos con CMT y que también la velocidad a la que se desplazaba este centro de presiones estaba aumentada, principalmente en sentido antero-posterior y tanto con ojos cerrados como con ojos abiertos. No encontraron diferencias en cuanto a los desplazamientos laterales. También se observó alteración en el equilibrio dinámico, es decir, aquel que requiere el control postural durante la realización de un movimiento. Vieron que obtenían una peor puntuación en la escala de Ver y que también tenían un menor rendimiento funcional. Es decir, tardaban más tiempo en poder realizar las funciones. Cuando intentaron ver la correlación entre el grado o la severidad de la patología con estas variables, todos empeoraban cuanto más severa era la afectación. Destacar que encontraron que la velocidad de desplazamiento del centro de presiones, que es una de las variables que mide el equilibrio estático, aumentaba de una manera estadísticamente considerable o significativa cuanto más grave era la enfermedad. Y concluía que puede tener una relación con la alteración propioceptiva y de la debilidad muscular proximal que va manifestándose con la evolución de la patología. Que también tenían un menor rendimiento funcional, cuanto más severa era la afectación, y que había una correlación bastante fuerte con la debilidad de la musculatura flexora plantar. Que los pacientes con mayor deterioro del equilibrio estático tenían un menor rendimiento funcional y que cuanto más era la debilidad en la musculatura flexora plantar y dorsal,
mayor eran las alteraciones en el equilibrio dinámico, es decir, la capacidad de controlar la postura durante la realización de un movimiento. ¿Cuál es el objetivo de la charla que os voy a dar ahora? Es dar a conocer qué es lo que dice la literatura científica sobre los beneficios y los factores adversos de la fisioterapia en relación a la fuerza muscular, el equilibrio, el rango de movimiento pasivo, las actividades funcionales y la marcha en pacientes de CMT. Revisando la literatura científica encontré una revisión sistemática, que es un tipo de estudio, que intenta aunar conclusiones de varios estudios, ¿no? De 2015, me parece, la revisión, publicación en 2016, recogía 9 artículos. 5 de ellos valoraban la eficacia de los programas de fisioterapia en relación a estas variables que os he comentado antes: fuerza, rango pasivo, actividad funcional, equilibrio y marcha. 5 de ellas empleaban un programa de entrenamiento progresivo de resistencia con carga que se llevaba a cabo entre 12 y 24 semanas, con una frecuencia entre 3 y 4 veces a la semana. La intensidad era entre el 20 y el 100% de la máxima contracción voluntaria máxima, es decir, isométrica. Se le pedía una contracción al paciente y en función del resultado se empezaba con el programa entre el 20 y el 100% de la carga. Y también entre el 60 y el 80% del 1RM, que es la máxima fuerza que puede desarrollar un paciente con una contracción concéntrica. Todo era a través de ejercicios diseñados para el miembro inferior y el miembro superior. 2 de los artículos recogían los efectos de la fisioterapia a través de un programa de entrenamiento aeróbico en estas variables, que también se establecía entre 12 y 24 semanas, con una frecuencia de 3 veces por semana y en el que la intensidad del ejercicio era entre el 70 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Había otros 2 estudios que analizaban el efecto de un programa combinado en el que incluían entrenamiento progresivo de la resistencia y ejercicio aeróbico, con las mismas características de los 2 programas anteriores, en los que el ejercicio aeróbico se hacía en tapiz rodante, en la cinta de correr, y en la anterior era a través de bici estática en ciclismo. Se incluía además en este combinado ejercicios de propiocepción, ejercicios de estiramiento y ejercicios de resistencia. Los resultados en relación a la fuerza. Deciros que el estudio daba resultados favorables en todas las variables, que aquí he recogido solamente lo de significación estadística. Se observó que en los programas de entrenamiento de resistencia y los programas de ejercicio aeróbico fueron los que encontraron una significación estadística en diferentes variables de mejora. Principalmente se encontraron a nivel de la extensión y la flexión de la rodilla, tanto en contracción concéntrica, excéntrica, isométrica, isocinética. También se encontró que mejoraba la máxima contracción voluntaria y isométrica de la musculatura. Y sí que es cierto que se medían 70 variables de fuerza y solamente mejoraron 7 de una manera estadísticamente significativa, es decir, no es un número muy amplio. Otro estudio publicado bastante reciente, de 2017-2018, en el que recogía pacientes de todo tipo de CMT, iba a valorar cómo se modificaba la fuerza muscular en cuatro variables. Eligieron la prensión o cierre de la mano, la extensión de rodilla, la flexión dorsal del tobillo y la flexión del codo. No había un programa estandarizado de ejercicio, sino que incluían a todos aquellos pacientes que hacían ejercicio que involucraba todo el cuerpo. Las conclusiones a las que llegaron, que los resultados eran, no hubo diferencia primero en que el ejercicio influyera en la mejora de la prensión de la mano. Sí que encontraron diferencia en las otras 3 variables.
de manera significativa mejoraba la flexión dorsal del tobillo y la flexión del codo en los pacientes que realizaban ejercicio en relación a aquellos que no lo realizaban. Cuando intentaron comparar qué ocurría dentro de los subtipos de CMT, solamente pudieron concluir con CMT1 y CMT2 porque el grupo que constituía el resto de subtipos era muy insuficiente para concluir. En cuanto al CMT1, encontraron mejoras estadísticamente significativas en la flexión dorsal del tobillo en aquellos pacientes que realizaban ejercicio y en el CMT2 en dos variables, en la flexión dorsal del tobillo y en la flexión del codo. Resaltar de este artículo que con los diferentes programas de ejercicio que involucraban a todo el cuerpo que hacían los diferentes pacientes, sí que se veía que la mejora en la flexión dorsal del tobillo aparecía en todos los estudios. Volviendo a la revisión sistemática, cuando analiza la variable equilibrio, solamente se obtienen resultados estadísticamente significativos en la mejora del equilibrio dinámico medido a través de la escala de Ver, mejoraba la puntuación en esta escala, con un programa de entrenamiento combinado, es decir, programas de resistencia y ejercicio aeróbico. Cuando analizaron si mejoraba el rango pasivo, porque bueno, pues se sabe que ese rango pasivo por la falta de actividad se va perdiendo, observaron que de manera estadísticamente significativa el rango mejoraba en la flexión dorsal del tobillo en ambos pies, también con los programas de entrenamiento combinados. Al analizar las actividades funcionales, es decir, el rendimiento funcional, lo hicieron en variables como subir y bajar escaleras, incorporarse desde la posición de tumbado, boca arriba, levantarse de una silla. Estas fueron las variables que más mejora significativa encontraron, tanto con el programa de entrenamiento de resistencia progresivo con carga como con el ejercicio aeróbico. Al analizar la marcha, aquí recojo las variables en las que los estudios tuvieron mejoría. Todos los estudios presentaban mejorías significativas en la marcha, medida con diferentes test de 6 minutos marcha, 10 minutos, 50 minutos, pero presentaban mejoras en cuanto a la velocidad de la marcha. Aunque los estudios también recogían otro tipo de variables espaciotemporales como la longitud de la zancada, el tiempo de apoyo, al final en esas variables no había cambios significativos y lo que sí observaban que la velocidad de la marcha o la resistencia al caminar mejoraba en estos pacientes. Como no había, a mi humilde opinión y mi criterio es que no había mucho artículo de calidad y tampoco la revisión sistemática tenía una muestra muy grande, intenté desde esa fecha hasta la actualidad ver que había publicado más recientemente y he elegido lo más significativo porque cuando hablamos de fisioterapia pues se habla así de una manera muy amplia, pero que quizás el concepto que tenemos de fisioterapia sea más reducido, ¿no? Y de lo que primero os quería hablar es un estudio que está hecho solamente sobre un paciente, es ver cómo mejoraba la fuerza, el equilibrio, la potencia y la resistencia en este paciente a través de un entrenamiento de ejercicios de baja carga para los flexores dorsales y eversores del pie y un programa de ejercicio llevado a cabo mediante una videoconsola en el que intentaban mejorar el equilibrio y los ejercicios seleccionaron para mejorar el equilibrio y la potencia muscular a través de saltos de longitud. El interés también de destacar este estudio es porque cuando vamos a establecer un programa en los fisioterapeutas para mejorar estas variables en un paciente que es niño, hay que pensar bien qué tipo de programa para conseguir la adhesión al tratamiento, ¿no? Es cierto que no es significativo porque es sobre un paciente, pero se observó que el equilibrio mejoraba, se hizo un seguimiento, hablar de seguimiento a 6 meses es prácticamente hablar de no seguimiento, pero bueno, el estudio valoró qué pasaba tras la intervención y 6 meses
meses después, bueno, y en periodos intermedios. Mejoró el equilibrio inicialmente en un 57%, al final del seguimiento un 15%. Se mantuvo constante la potencia, la resistencia a la marcha mejoró, medida con el test de 6 minutos marcha, de un 6 a un 20% del inicio al final del seguimiento. Se pasó también un test en este estudio que intentaba valorar la apreciación que tenía el paciente sobre sus dificultades en la marcha, antes de la intervención y al final del seguimiento. No hubo modificaciones, los resultados se mantuvieron constantes, pero hubo unos resultados negativos en cuanto a la fuerza en los flexores dorsales y en los eversores de uno de los pies. Los autores justifican este resultado negativo porque, al parecer, la adhesión del paciente a realizar los ejercicios más analíticos, que consistían en hacer flexión dorsal activa y eversión estando de pie, parece ser que no cumplió el paciente con el programa de ejercicios, ¿no? Pero bueno, es lo que cuenta el estudio. En otro estudio que intenta valorar la mejora en el equilibrio y en la marcha, también con una muestra muy pequeña de pacientes, en la que se hace en pacientes que tienen un grado de afectación mayor, con dificultades en la marcha, y se intenta desarrollar un programa en un tapiz rodante, desgravitando, quitando peso a los miembros inferiores para facilitar el movimiento necesario que se produce en fase de oscilación y de apoyo en la marcha. Lo que hacían era, durante 5 minutos calentaban y 25 minutos hacían un entrenamiento entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y bueno, vieron mejoras, cambios en el equilibrio y en la marcha, pero ninguna eran de carácter, o sea, lo que se denomina estadísticamente significativo, que es lo que podría ser más relevante. Incluyo esto porque, bueno, mi experiencia de muchos años es que hay que saber qué tipo de terapia se hace y que, bueno, ha habido una pregunta esta mañana en la sala respecto a este tema, y esto era un estudio que intentaba valorar el efecto de la vibración mecánica focal aplicada en la musculatura, en el cuádriceps, los grupos musculares y los flexores dorsales. Y bueno, pues eran tan ambiciosos a la hora de valorar muchas variables: equilibrio, marcha, calidad de vida, resistencia, y no encontraron, con este tipo de terapia, no encontraron cambios o modificaciones significativas en la población que intervinieron. Como decía al principio, no hay mucho, aunque los estudios revisados dicen que la fisioterapia, a través de diferentes programas de ejercicios con características diferentes, mejoran la fuerza, el equilibrio, el rango pasivo, hay una mejora en el rendimiento funcional y en la marcha. Destacar que ningún estudio, salvo el de marcha en tapiz rodante desgravitado, manifiesta haber encontrado efectos adversos de empeoramiento de la funcionalidad, la fatiga o el dolor. Solamente en el de desgravitado aparecía aumento del dolor en los pacientes. Al parecer eran pacientes que antes no habían realizado ejercicio, pero para quienes nos dedicamos a la clínica, llama la atención que no haya algo que destacar que no sea positivo, ¿no? Con esto deciros que hacen falta más estudios, porque los resultados que yo os he mostrado aquí vienen de un número muy limitado de estudios, y que además esos estudios tenían unas poblaciones muy pequeñas que hacen difícil estandarizar y establecer un protocolo o un programa de ejercicio que pueda ser idóneo para los pacientes con CMT, que habría que seguir investigando con muestras de pacientes más grandes para ver si se puede estandarizar un programa óptimo de ejercicio que para los pacientes con CMT, que ayuden a mejorar todas estas variables, que establezca cuáles son las características óptimas de este programa de ejercicio en cuanto a la modalidad, la intensidad, la resistencia, la frecuencia, que
que intente ver también cómo afecta, cuál es el efecto de ese programa de ejercicio en los diferentes subtipos y la gravedad dentro de ellos, porque en estos estudios no consideraban, salvo uno de ellos no consideraba los diferentes subtipos o la gravedad de la evolución de la enfermedad, y ver también si de alguna manera podría ayudar a mitigar la evolución de la enfermedad. También decir que estos estudios estaban hechos prácticamente todos sobre adultos, la edad era superior a 18 años, que desde mi humilde opinión hay que intentar abordar esto desde el niño es pequeño y ver si desde esas primeras etapas se les puede ayudar para evitar complicaciones posteriores y que su calidad funcional sea la mejor posible. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a hablar ahora, va a hablar la doctora Clara Casado, como he dicho antes, que es médico rehabilitador.